Buenos días, banda. Esta historia es solo para entretener derechos de autor, esta teoría / fanfic no me pertenece. Sin embargo, el anime junto a la historia original del anime no me pertenece, sus créditos a sus respectivos creadores. Creador de la teoría / fanfic, Cheon Sayaori. Capítulo 8. El tiempo que llevo de caminata por el pasillo del Helicarrier fue en un ambiente aplastante muy ajeno a Thor, que recorría el pasillo con toda la soltura del príncipe de Asgard y con su capa roja ondeando detrás de su espalda. El estado de máxima tensión era demasiado obvio para los demás. Muchos agentes no fueron ignorantes que el equipo que volvía de la misión había crecido y con eso, la presión en el aire. Sus miradas inadvertidamente se volteaban a mirar. La dirección en que sus ojos se posaban no era más que en el líder del equipo. El ceño fruncido y los tendones abultados en el cuello del Capitán América había opacado la vista del hombre encadenado que iba escoltado por un grupo de agentes militares alineados al frente. A pesar de que aún no hubiera noticias al respecto, el gran soldado de América, quien era reconocido por tener un temple firme y justo con infinita paciencia, estaba mostrando que sus características más formidables habían sido resquebrajadas en el curso de acción. Entonces más de uno se animó a especular que la misión, a pesar de los resultados, había llegado a ser poco satisfactoria. Más aún para un tipo perfecto como el soldado veterano que era Steve Rogers. Y no estaban equivocados. Steve estaba molesto. Más que eso, Steve estaba molesto y desconcertado. Lo último más que nada, y el problema en sí era que no sabía cómo debía reaccionar ante eso. Fue en una misión casi catastrófica a niveles poco prácticos para ser una misión de captura y reconocimiento. Su máxima preocupación fue la rendición nula en grupo del nuevo agente que Shield había puesto bajo sus manos. El muchacho, lejos de acatar las órdenes con la profesionalidad requerida, había tomado sus propias decisiones a pesar de lo que Steve le había ordenado. Había un dolor que se centraba en su cabeza. Con su mano izquierda levantada se masajeó entre ese punto, tomando un suspiro cansado. Dentro de la molestia de la jaqueca, sus ojos se posaron en otro dolor de cabeza al frente. Delante de él, el hombre envuelto en una capa roja caminaba con su gran altura dando pasos largos y seguros. Si Steve tuviera que opinar del dios del trueno, Thor, diría que era muy ajeno. El otro alpa, con su gran altura y su exótica ropa de asgardiano, se topaba con miradas que eran ajenamente ignoradas mientras caminaba detrás de Loki y el agente Uzumaki. Sus ojos de vez en cuando se colocaban tímidamente sobre la figura de Loki, quien era arrastrado por el clon de Naruto. Y era en esos momentos donde una mueca de tristeza temblaba en sus labios colocados en línea. El cabello de Naruto se había balanceado con el golpe repentino del viento. La repentina fuerza del movimiento sacó su trasero de la roca, y con un movimiento torpe se puso en pie. ¡Atención! Agente Uzumaki, ya está aquí el refuerzo. La voz detrás del auricular olvidado que tenía en su oreja sonó repentinamente con la voz de una mujer. Naruto la reconoció como Natasha Romanoff. Una luz deslumbrante cayó encima de sus cuerpos con el leve zumbido en el aire. Y fue un déjà vu que pasó repentinamente en su cerebro. La luz era tan deslumbrante que no fue equívoco llevar sus manos sobre sus ojos mientras se cubría los ojos casi cegados por el repentino cambio visual. Y el viento siguió golpeando continuamente sobre su rostro. El Quinjet apareció arriba de sus cabezas. Agente Uzumaki. Al mismo momento, una voz retumbó en la distancia. Naruto, quien parecía un ciervo delante de faroles, volteó rápidamente. A la distancia, con sus brazos abultados y rápidas piernas vestidas de azul, Steve Rogers corrió hacia su dirección. El hombre alto corrió con el ceño fruncido mientras detrás de él lo acompañaba el millonario y el dios del trueno. Una mueca se formó en los labios de Naruto. Y con un movimiento rápido y oculto de sus dedos sobre su regazo, el Omega se clonó rápidamente. El humo pareció imperceptible a simple vista mientras los ojos de Steve se concentraron en buscar entre las motas de polvo y la luz reflejante a Loki. En un segundo el brazo de Loki fue sujetado repentinamente. Los hombros de Loki se tensaron por el toque duro en su brazo y sus ojos verdes voltearon agitados. Antes de perder un gemido lastimero, Loki en su orgullo logró cubrirlo. Sus ojos grandes se abrieron con sorpresa. A su lado, con su mano enguantada, el niño Omega lo había agarrado de su muñeca, que a los segundos se volvía más fuerte en el momento que Loki no quitaba sus ojos de él. Los azules en el chico brillaron, y aunque Loki era más alto que el rubio, Loki notó algo de grandeza destellar en los ojos contrarios que llevaba esa chispa en sus ojos. El apretón duró lo que una mirada de entendimiento cruzó en la de Loki. El niño no estaba ahí por iniciativa propia. Era como él.
Hubo un susurro que salió entre los dientes de Naruto. No lo malentiendas. No tengo nada contra ti, cuernitos. Dijo repentinamente el Omega. Sus ojos lo miraron y luego a lo lejos donde unas figuras que se mezclaban en la oscuridad de la noche emergían cerca de la luz que el Kinghead proyectaba. Pero mientras esté aquí debo hacer lo que sea para volver a mi hogar aun cuando no tenga el suficiente interés por obrar por ellos. Te daré lo que quieras. Siempre y cuando me protejas. Fue la respuesta concisa de Loki. Naruto se tomó unos minutos. Su expresión pensativa había hecho que el propio Loki no supiera leer lo que estaba realmente pensando detrás de su rostro ilegible. Apenas de 100 metros los tres lograron alcanzarlos. El Capitán América se acercó en el momento justo en que Naruto reaccionó finalmente con sus labios curvados, mientras un guiño travieso era dirigido a Loki. El segundo príncipe de Asgard sonrió, detrás de la sonrisa elegante y traviesa en él, el latido de su corazón se calmó y ahí fue que se dio cuenta en algún momento de la espera su corazón empezó a palpitar como el galopar de 100 caballos. Sus ojos verdes se encendieron con una vibrante implicación enterradas en sus pupilas. Steve desaceleró sus pasos mientras el aire se escapaba de su garganta. Sus ojos azules observaron y un sentimiento de repentino hundimiento se presentó en él. Hermano. Detrás de Steve, la voz de Thor salió molesta mientras se acercaba. Steve volteó hacia él, aún consciente y sin perder la vista de las dos personas que ya estaba allí hace rato. Los pasos de Thor fueron largos y sus acciones cargaban la intención de ir hacia Loki y tomarlo, había algo brusco en su acción como si el prisionero, Loki, fuera a ser arrastrado al minuto siguiente y todo empezaría de nuevo. Con Steve y Tony Stark luchando por el dominio de quien tenía derecho a arrastrar al prisionero. Pero entonces, un pequeño cuerpo se interpuso entre Loki y él. Era el pequeño Omega rubio que había visto en la cabina. El Ben que es no se navia los ojos de Thor ahora había tomado presencia mientras cortaba su avance. A un lado, Omega de Midgard. Ordenó Thor con sus dientes apretados. Su parte dominante soltó un gruñido para alejar a los forasteros. Pero el rubio solo lo miró con una expresión pensativa. Sin embargo, no hizo movimiento de seguir la orden. La presencia de Thor se volvió más dominante. Pero el chico mostraba nula reacción ante la presión que podría ejercer el Alpa con el gen especial que más adelante se daría cuenta que existe en los 9 mundos. Y en lo que los demás en ese momento en el futuro admitirían que la fuerza de Naruto era inquebrantable. Hasta este punto, Steve se mantuvo expectante. Observando. Sus brazos colgaron de su cuerpo a los costados, pero sus nudillos inconscientemente se apretaron. Una parte de él quería interponerse, pero el lado analítico de Steve le decía que a través de esta acción podría aprender mucho de ambos rubios. Más siendo el Omega un verdadero misterio. Con la ira inclinada en su balanza, Thor dio un paso amenazado con la intención de ir hasta Naruto, el chico aún con su físico parecía querer esconder a Loki detrás de su espalda. Steve frunció el ceño y dio un paso hacia adelante en advertencia. La postura de Thor era demasiado amenazante para que muchos siguieran de pie. El aroma picoso que soltaban sus feromonas podrían suprimir hasta a la gente más fuerte. Y poner de rodillas a los alpas más grandes. Por supuesto, Steve no era un simple alpa. Aún así no era imperturbable ante las feromonas. Creía que si el dios perdía realmente los estribos y decidía atacar al Omega, él mismo debería atacar antes que el dios levantara su mano. La forma en la que Steve debería someter a un dios debería agregarse a su lista de cosas a partir de ese momento. Porque Steve no se quedaría de brazos cruzados. A continuación, la expresión del Omega se volvió radiante de un momento a otro. Había una chispa hirviendo dentro de los confines de sus ojos. El muchacho sonrió con dientes blancos y solo su mirada, tan inquietantemente perspicaz y traviesa, había hecho que el hombre alto y robusto se detuviera en su lugar. Fue demasiado extraño. De un momento a otro el gran Alpa había detenido su intención asesina y al otro la carga de confusión había tomado el dominio de las feromonas alrededor. Hermano. ¿Desde cuándo tuvimos un hijo? En la tensión, Thor habló después de mucho tiempo. Su voz cargada con incertidumbre. Espera. El silencio, como un velo, repentinamente los cubrió a todos. Ni el capaz Tony Stark estaba seguro de lo que había escuchado. Al siguiente segundo, como si la sorpresa pasara a un segundo plano, Thor, tan convencido como parecía estar sin que los demás entendieran cómo fue que llegó a ese pensamiento, gruñó con la ira recién recuperada. Hermano. Me has estado ocultando que concebimos a un primogénito. Sabía que la travesura que hicimos cerca de los límites del bosque podría resultar fructífera.
El rostro del Omega se apagó. Dentro de la repentina confesión, los labios de Naruto se separaron evocando un silencioso oh, sus ojos se agrandaron del tamaño de una bola, y su expresión pasó de la diversión a una de espanto en segundos al comprender la implicación. Esto debe ser una broma. Gesticuló Naruto. Saltando de un pie a otro con asco. Curiosamente el rostro de Loki fue el de una ajena expresión en blanco. El hombre parecía querer ignorar a Thor y a todo lo que saliera de sus labios. Ante la falta de respuesta, la ira de Thor incrementó. No solo por la idea de haber sido engañado durante tanto tiempo, sino que la forma en que Loki lo ignoraba había zambullido su ira como una olla de presión. Con un cambio repentino en el cielo, los truenos chocaron de la nada. El quinjete en sus cabezas se tambaleó por la gracia de un rayo que casi loca una de sus alas. Una voz dubitativa femenina se escuchó en la frecuencia en los auriculares de Steve. Señores. No quiero estropear el encuentro, pero el cielo se volvió loco de nuevo. Steve miró hacia arriba. En el oscuro cielo las luces de los rayos tomaron presencia repentinamente. El viento golpeó con más júbilo, y el gruñido de Thor se escuchó como una extensión de la caprichosa tormenta en sus cabezas. Fue cuando Steve se dio cuenta de la familiaridad. Fra la misma que los había llegado a presionar en medio del cielo cuando viajaban en el helicarrier. No era una coincidencia. El dios del trueno era el verdadero dios que manejaba la ira misma y salvaje de la tormenta. Thor. Llamó Steve. Había utilizado su voz dominante pero calmada. La preocupación en su mente sobre el posible desarrollo de Thor azotando en ese momento con sus tormentas lo había impulsado a tomar su lugar como líder. A pesar de que podría tener que lidiar con un dios furibundo que le sacaba 10 centímetros de cabeza y poderes más aplastantes que su martillo. Steve sabía qué esperar del enfrentamiento. Había probado el poder el dios con su escudo. Y aunque el desarrollo de la pelea Thor dejó sin más que un rasguño, y un apretón de hombros de Thor por la valentía del soldado, Steve sabía que probar pelear en términos con un dios salvaje impulsado por su instinto primario de ira sería contraproducente. Steve estaba preparado para no perder contra él. Pero esa sería una opción que tomar si hablar no funcionaba. Él no te escuchara. Dijo Stark a su lado. El hombre estaba ocupado presionando botones de su brazo mecánico que reflejaba una luz azul. El ceño fruncido que pasó por su rostro en un segundo cambió a la de compresión mientras seguía su camino de jugar con su tecnología. Hasta que con un asentimiento de logro luego inclinó la cabeza para darle una mirada de repaso a Steve. No te preocupes, Cap. Solo deja que se desarrolle el drama, y Ricitos saque un poco de chispa. Steve frunció el ceño y su mirada reprochante miró a Stark. No hay tiempo para esto, señor Stark. Dijo amargamente Steve. Loki podría tomar cualquier tipo de ventaja para escapar. Steve dio un paso adelante dejando de lado a Stark quien a su vez sonrió con un sutil inclinamiento de hombros. Y siguió con lo suyo mientras echaba un ojo al cielo. Cerca de Thor y los demás, Steve dirigió su mirada cautelosa a los dioses. Un impulso hizo que tomara la decisión de acercarse al Omega Rubio. Todos eran humanos, y por mucho que pensara que el Omega era valiente y tenía sus trucos bajo la manga, todavía había cosas que no podía dejar que sucedieran. Por ejemplo, que el agente sigue siendo demasiado temerario frente a un dios que fácilmente caía en la ira. Con el cuidado de posicionarse lejos del dominio de un alpa salvaje, Steve rodeó a Thor y se colocó detrás de Naruto a unos pocos metros. Su intención de ser un apoyo ante otra lucha. Oye, anciano, aléjate o te partiré el martillo en tu cabeza. Escuchó repentinamente Steve. Sorprendido, sus pasos se ralentizaron a medida que se acercaba al niño apenas unos pocos metros. Mi nombre es Thor, hijo de Odín, príncipe de Asgard. Tu padre, pequeño Omega. Debes mostrarme el debido respeto. La jubilosa respuesta de Thor hizo jadear a Tony al otro lado, y sacó el bufido del prisionero que se mantenía alejado de los dos rubios. El Omega de los rubios parecía haber comido una cáscara de limón ante las palabras del hombre. Sus cejas rubias se levantaban acompañadas de una cruda expresión consternada. Este sujeto me está dando escalofríos. Escucho Steve. La voz del niño se tiñó de amargura. Vete a la mierda, gruñó repentinamente Loki. Los ojos de Steve se abrieron cuando antes que entendiera lo que estaba pasando se desarrollara delante de él. Otra corriente de energía se manifestó en una de las manos del muchacho. Una luz azul que mantenía el ruido del viento en su mano. Entonces, la bola condensada se hizo más grande en tamaño hasta alcanzar el total de una esfera equivalente a las que las adivinas poseían.
En el siguiente segundo esa esfera condensada fue cruelmente empujada en la dirección de Thor. Y al minuto siguiente el cuerpo corpulento del dios voló hacia atrás con una fuerza vertiginosa. Hubo un sutil ups dentro del ruido repentino. Fue lo suficientemente torpe y bajo como para que otros lo escucharan si no prestaban la suficiente atención después de que la sorpresa de ver a un hombre fuerte ser empujado a unos kilómetros por la inercia de un joven Omega haya pasado. Con el caos que producía el ruido del crujido de las rocas al partirse ante el choque del duro cuerpo asgardiano, y cómo cedían los pedazos del derrumbe ante la inercia del poder que llevaba el propinado golpe, Steve, sorprendido, se tambaleó hacia atrás al ver el polvo una vez más levantarse rápidamente. El niño, que había soltado un dudoso sonido entre sus dientes, se llevó una mano detrás de su nuca y sonrió Tormenta, aún entre el voló de la tierra levantada o en el aire. Stove notó él se llevó una mano detrás de su nuca y sonrió Tormenta. Aún entre el velo de la tierra levantada en el aire, Steve notó el sudor resbalar de la frente hasta las mejillas del chico. En su movimiento de inquietante timidez había arrepentimiento y vergüenza. Estaba claro que no había sido su intención, y el chico se mostraba lo suficientemente arrepentido como para disculparse. Y con alivio, Steve vio el momento en el que el muchacho lo hizo. Lo lamento, viejo. Fue un reflejo. Y no lo era. Naruto se encontró aturdido mientras la escena se desarrollaba delante de él. Por un lado, no era ajeno al aroma picante que trataba de presionarlos detrás de las feromonas furiosas de Thor. Había hecho el intento de no verse perjudicado mientras usaba no literalmente una máscara de fría indiferencia. Pero entre los truenos y las feromonas, dicho sea de paso que Naruto temía a las tormentas y a sus rayos, Naruto estaba llegando a su límite. No solo eso. Dentro del susurro compartido entre Loki y él, Naruto tenía una nueva misión antes de que lo supiera. Para que Naruto obtuviera lo que quería. Loki le había susurrado en ese corto momento que debía protegerlo ante todo. Al principio no lo comprendió, pero los ojos verdes en el hombre solo hicieron que su espíritu perspicaz se ablandara. Así salvara a Loki, Loki le dará en recompensa lo que más quería. Un poco ingenuo de su parte en creer. Pero si había visto hasta ahora, Naruto estaba seguro que sus preguntas serán respondidas correctamente por alguien como Loki. Naruto lo percibió en el momento en el que sus ojos se encontraron dentro del Kinghead. Y la breve respuesta de ahora le dijo más de lo que Nicholas Fury estaba preparado para decirle. Al menos con el dios sabía qué esperar al aliarse con él. En cambio solo había dudas si terminaba del lado de Shield y sus jefes. Naruto sabía que recibiría lo que quería si el tipo, Loki, era protegido por él. Por lo que por la forma en que el dios de ojos verdes apretado de vuelta su brazo, y hizo notar su incomodidad fue que Naruto tuvo el impulso de tomar acción. Dentro de la sorpresa, y el polvo que se levantó en el aire, Steve se cubrió rápidamente con sus brazos. En su mente se repitió el movimiento repentino del Omega, y no solo eso. La expresión determinada en sus ojos. Él lo había estado estudiando. Y mientras estaba a un lado de él, Steve fue lo suficientemente consciente de las acciones que hacía la gente. Había reconocido la complicidad cuando la vio. Y ahora todo coincide para Steve. Thor era poderoso por lo que poco tardó en levantarse. Había sido clavado entre los riscos que rodean los montes. Por lo que en la superficie rocosa quedó incrustado su enorme cuerpo. Fue una escena tétrica para ser honestos. El cuerpo de los ninjas no eran tan duros como el metal a menos que fueras un usuario del elemento o poseyeran un dojutsu parecido o simplemente fueras lo suficientemente poderoso. Por lo que la escena que Naruto miró sorprendido fue casi en cámara lenta. El brazo se flexionó mientras las palmas de sus manos se apoyaban en la tierra. Los hombros tensos permitiéndose alzarse acompañados de la espalda que se enderezaba. Y el cabello esparcido tapando su rostro. Fue espectacular. Bien hecho, hijo. La voz defectuosamente jovial detuvo sus pensamientos. Lo que quedaba de la cortina de polvo en el aire se esparce finalmente. Y detrás de ella dejó ver una mirada sofocante que finalmente. Y detrás de ella dejó ver una mirada sofocante que lo mira con luceros ante un buen acontecimiento. La manzana de Adán de Naruto se tambaleó mientras se formaba un nudo en su garganta. Y las feromonas de antes ya no lo golpeaban con la misma dificultad de antes. Si bien pareciera que todo era por la voluntad de su dueño. Pero el ambiente estaba cargado con algo más intenso que solo lograba que en sus extremidades los vellos de su cuerpo se alzaran. Estaba tomando en cuenta. Naruto lo había sentido antes. No en este sujeto, recordando que era la primera vez que lo enfrentaba, sino en las miradas de Sasuke o Madara cuando luchó contra ellos a su tiempo.
Los ojos que destellaban vigor en su dirección, la sonrisa febril en el rostro contrario, y la familiaridad del estallido a su alrededor. Thor estaba eufórico por la emisión de un rival. Por eso cuando Naruto lo miró recoger su martillo en sus manos, y sonreír hacia él. Naruto se dio cuenta que la había cagado. Oye, tranquilo viejo. Ya no había momento de más contemplación. Steve dio los pasos suficiente para meterse entre la línea de visión de ambos individuos. No solo él, el divertido y ajenado Tony Stark que había tomado una posición de ver el drama también había reaccionado. El hombre con la armadura se acercó con el peso del metal cubriendo a cada paso sus extremidades hasta completarse en todo su cuerpo. Thor, es suficiente. Dijo Steve con sus ojos fríos. Es aquí cuando ya no podemos perder más tiempo. Hay que llevar al prisionero para ser interrogado. Thor le respondió con el ceño fruncido. Había algo de enojo por ser interrumpido una vez más, pero esta vez solo buzo ante la expresión alarmante de frialdad en el Capitán América. Fue sorprendente para todos. El dios del trueno siendo aplacado tan fácilmente por un hombre que debería ser más débil que él. Ese fue el pensamiento de casi todos allí. A excepción de Naruto. A través de esto también se abrirá un caso a su debido tiempo por un posible complicidad que muestran las acciones de la gente. Agregó Steve, tenía una seriedad implacable que parecía contener juzgamiento cuando mencionaba este hecho. El hombre no dio pie a mirar hacia ningún lado, pero Naruto sabía que era a él a quien se refería. No estoy traicionando a nadie. No espero que lo creas, pero no tienes pruebas de que haya hecho algo que te haga dudar de mi posición. Steve finalmente se digna a mirar a Naruto. Su rostro volteó con una mirada de fría calma. Como dije, se abrirá un caso a su debido tiempo. Por ahora todos debemos volver. Sin quitar sus ojos del otro, ambos se miraron con dureza. Las llamas de la incertidumbre y la confianza tomando completamente el brillo en sus ojos. Steve tomó en sus manos el archivo que Fury le pasó hace unos segundos. En el paseo por los pasillos del Helicarrier, los agentes que sostuvieron a Loki se alejaron con el prisionero. Había dureza en ellos al verlos escoltar. Steve pareció haber visto un poco de rencor en sus ojos cuando tomaron la custodia de Loki y luego se marcharon. Él no hizo nada para detenerlos, y solo siguió hacia adelante. La misión había tomado matices extraños. Desde la captura con Loki rindiéndose ante ellos en Alemania, y Thor robando a su prisionero en medio de su misión de captura hasta el agente que se comportaba de una forma cercana al prisionero. Por supuesto, el enojo en él también venía del sentimiento que había dejado el sabor amargo de haber probado el sabor de un Omega dominante y salvaje que hacía caso omiso de un líder alfa. Y sus dientes apretados casi se rompen en su mandíbula al ver a dicho agente que, en cualquier otro caso otro hubiera tomado una posición más alejada del prisionero para evitar las sospechas de posible complicidad, ser aún más cercano a él. El chico sonreía divertido, y de forma aleatoria había colocado sus brazos en su nuca demasiado ajeno a ser considerado un doble agente. Será un placer verte de nuevo, niño. Naruto se detuvo y volteó su rostro. Loki le sonreía con ese toque pícaro y sutil que Steve estaba empezando a odiar. El mío también, Hime-sama. Le devolvió el rubio. Su sonrisa se hizo profunda cuando Loki volteó sin entender el significado de su palabra. La expresión en el dios de las mentiras era un poema entretenido para Naruto y Stark que curiosamente se había unido al Omega. No te preocupes, Loki. Cuidaré de nuestro hijo hasta que te disculpes. El comentario de Thor fue lo que hizo dudar de la vida a Steve. Pero la mirada de come mierda que Loki le dirigió al dios rubio hizo que algo en Steve se sintiera mejor. Continuará.